Quiero darles las gracias por estar presentes el día de hoy para uno de los encuentros especiales de nuestra Sustainable Week 2020. Para esta sesión les pedimos que por favor puedan tener sus cámaras y micrófonos apagados para no tener ninguna dificultad en la conexión. Asimismo, tendremos un espacio donde estaremos recibiendo sus preguntas a través del chat room. Los invito también a compartir el evento a través del hashtag USIL Sostenible. Sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro querido rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, el doctor Ramiro Sáenz. Gracias. Muy buenos días a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta Sustainable Week 2020. Ya son 5 años consecutivos que la Vicepresidencia de Sostenibilidad Corporativa organiza este evento, en el cual cada año participan no solamente nuestros alumnos, sino colaboradores y aliados estratégicos en el mundo. Y estamos preocupados por construir un mundo más sostenible. Asimismo, me siento muy orgulloso que 2 de los 4 pilares institucionales, como es esa filosofía de vida de nuestra organización, como es la sostenibilidad y el de globalización, logren desarrollar un evento internacional como este que estamos haciendo ahora. Quiero decirles también que para nadie es un secreto que esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos, nos ha obligado a nuevas formas de comunicación, y esta Sustainable Week no es una excepción. En efecto, el COVID-19 nos ha llevado a todos hacia una nueva forma de vida y a un nuevo inicio. Por eso, este año lanzamos la versión 100% digital. En esa misma idea, contarles que como USIL venimos trabajando desde hace unos años en la transformación digital de nuestra organización. Y esta pandemia nos ha demostrado que elegimos un buen camino. Gracias a esta visión innovadora es que puedo decirles que la educación no se detuvo para nuestros alumnos. Por el contrario, nos ha permitido afianzar nuestro modelo de educación en forma virtual. Sin más, pues, yo quisiera dar la más cordial bienvenida a todos los participantes a este evento, a este maravilloso espacio virtual, y en especial a nuestros queridísimos amigos de la Universidad Duoc de Chile y al Instituto Mines Telecom Business School de Francia, quienes, juntos con nuestra vicepresidencia internacional, compartirán los retos que también han enfrentado frente a esta pandemia y a todas las acciones que han puesto en marcha en favor de la comunidad académica y estudiantil, así como de la sociedad en general. En nombre de la Universidad San Ignacio de Loyola, les doy la más cordial bienvenida y estoy seguro que este evento será de gran trascendencia e interés para muchos de nosotros. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, querido rector. Me presento, mi nombre es Rocío Valdarro, jefe de Alianzas Internacionales de la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales de USIL. Y el día de hoy nos acompañan representantes de nuestras universidades partners, y presento con mucho gusto a Graciela Padovani, Associate Dean for International Development de Institut Telecom Business School, Francia. Graciela lleva 20 años en el mundo de la educación superior, cuenta con un máster y un doctorado en ciencias de la educación, y ha ocupado varios cargos en instituciones de enseñanza superior, tanto en Francia como a nivel internacional, y trabajó como directora general de la Comunidad de Universidades e Instituciones COMUE en la Universidad Saint-Yves-de-Loire, donde una de las misiones principales era supervisar la aplicación del Plan Regional de Enseñanza Superior y Vida Estudiantil y el Observatorio Regional de la Enseñanza Superior. Como especialista en el Triángulo del Conocimiento, desde el 2006 ha aportado su experiencia internacional a la agencia francesa Erasmus+, y a la Agencia Ejecutiva en Materia de Educación Audiovisual y Cultura, EACEA. Es también con gran gusto presentamos a Claudio Dus, director general de vinculación con el medio y comunicación del Instituto Duoc-UC de Chile. Claudio Dus es publicista con estudios en comunicación organizacional y magíster en comportamiento del consumidor. Tiene una vasta experiencia en el área de marketing y servicio al cliente en diferentes industrias.
Hace más de 10 años es académico del Centro de Desarrollo Gerencial de la Universidad de Chile y titular del directorio de la Asociación Nacional de Avisadores. Desde el 2011 es parte del equipo de comunicación y marketing de Duo QC, en el cual hace más de 5 años se desempeña como director general de vinculación con el medio y comunicación, en donde, entre otros logros, lideró el exitoso proceso institucional de acreditación a nivel nacional en vinculación con el medio. Por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales del CIN, Claudia Rodríguez. Ella es especialista en desarrollo de alianzas internacionales, diseño y desarrollo de productos, desarrollando negocios y creación de equipos interdisciplinarios y multiculturales. Experiencia en servicio de atención al cliente, planificación de eventos y gestión de la hospitalidad. Maestría en Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad del Este de Michigan. A continuación, invito a nuestros ponentes a responder la siguiente pregunta. Recordemos, por favor, que el tiempo que tenemos asignado es de 5 minutos. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué retos han tenido que enfrentar como universidad frente a la pandemia con relación a la comunidad universitaria y la sociedad en general en temas de sostenibilidad y globalización? Muchas gracias por su intervención. Por favor, adelante. Comenzamos con Graciela, por favor. Tú me dices cuándo puedo comenzar. Ahora. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. Como no me estoy viendo muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Buen día para todos y buenas tardes para mí. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Quisiera entrar directamente en el tema y la pregunta: ¿qué retos han tenido que enfrentar como universidad frente a esta pandemia? Para mí hay múltiples retos y fue muy difícil elegir uno. Pero como me han dado 4 o 5 minutos para hablar, he elegido uno. Y como ya lo saben, todos los sectores de la enseñanza superior están muy afectados por la crisis del coronavirus. Los campus cerrados, las movilidades internacionales anuladas, las conferencias científicas pospuestas. Por supuesto nos dimos cuenta que era imposible volver a una situación normal y que nos íbamos a cansar para intentar volver a una situación normal, para hacer, cuando esto se acabe, business as usual. Imposible. Entonces decidimos, desde el punto de vista institucional, de utilizar la pandemia como acelerador y concentrar todos nuestros esfuerzos sobre un solo reto principal. Y el reto que hemos elegido es seguir valorizando la dimensión universal y cooperativa de la enseñanza superior. En este marco elegimos 2 campos de acción. ¿Cómo podíamos actuar sobre ese gran reto? Entonces, los 2 campos de acción son los siguientes. Repensamos la internacionalización con un enfoque global en el mundo de postmovilidad, lo que he escuchado decir en inglés, el post-mobility world. Ya no volvemos, no podríamos volver para atrás. Y el segundo campo de acción es volver a plantearnos qué es la enseñanza internacional y cuáles son sus nuevos objetivos en este nuevo mundo. Con respecto al primer aspecto, repensar la internacionalización con un enfoque global en un mundo de postmovilidad, es decir, ¿cómo podría decir? Repensar el lugar de la dimensión internacional en lo que aquí llamamos el triángulo del conocimiento. ¿Qué significa el triángulo del conocimiento? Es el desarrollo de sinergias entre la formación, la innovación, la investigación y la empresa. Y de ese modo ayudar a reforzar la capacidad de innovación del territorio, sobre todo el territorio propio, y abordar mejor los retos sociales nacionales, internacionales y universales. Entonces, teniendo ya estos 2 primeros aspectos, hemos elegido 5 marcos de acción. ¿Cuáles fueron estos challenges? 5 challenges. Entonces hemos decidido usar los challenges de la Unión Europea. La Unión Europea ha decidido que toda la fuerza de Europa en educación, en formación, en empresa, en investigación, tenía que ser dirigida sobre los challenges siguientes. El primero es el digital. El segundo es el clima, el tercero son las materias primas, el cuarto la alimentación del futuro, el quinto la salud y el sexto la energía. Pero entonces luego la pregunta es, bueno, ya tenemos enfocados cuáles son los marcos, cuáles son los aspectos, pero ahora ¿cómo? Entonces hemos dicho que las sinergias, las nuevas acciones en este reto que teníamos, las teníamos que utilizar
en el marco de 3 tipos de acciones. La primera acción es la acción en educación. ¿Cuáles son las formaciones que iban a cambiar? ¿Qué manera de cambiarlo? ¿Cómo transformarlas en digitales? Sobre todo máster y doctorado. ¿Cómo podríamos transformar la formación continua con la creación de diplomas conjuntos? No en remote education, sino en COINS, que se llama Collaborative Online Education. Una acción colaborativa con la, por ejemplo, tenemos con usted, con UCILA. Y sobre todo en sectores emergentes y en los challenges que les ya he dicho. La segunda sinergia es en el otro tipo de acción, que son los transfer de tecnología, para acelerar la puesta en el mercado de soluciones innovantes que crean nuestros investigadores, para mejorar la economía de la gente, pero sobre todo la sociedad. Y el tercero es el emprendimiento. Entonces las acciones las hemos dedicado a pensar acciones en este mundo nuevo sobre el servicio de creación de startups, promoción del emprendimiento, la puesta en el mercado de los resultados de ese emprendimiento, que es lo más difícil, y en fin, cómo poder ayudar a los investigadores con la propiedad intelectual. Hemos creado varios, sigo mirando el horario, perfecto. Entonces, con respecto al segundo punto, el segundo aspecto es volver a plantearnos qué es la enseñanza internacional y para qué objetivos. Entonces, la pregunta no nos preguntamos, ¿por qué internacionalizar la enseñanza? No, nos preguntamos, ¿para qué internacionalizar la enseñanza? Y la pregunta elegida, marco, fue la siguiente: ¿cómo articulamos la internacionalización de la educación con la identidad, la misión, la visión y los valores de la institución en la que estamos trabajando y viviendo en este nuevo contexto de postmovilidad? ¿Para qué objetivos específicos? Y ahí, y termino aquí mi participación y mis 5 minutos, diciendo que hemos elegido 3 aspectos, es decir, 2, uno con doble cara. El primer aspecto es una cara de la misma moneda. Nos hemos preguntado, ¿qué experiencias y competencias debe aportar la enseñanza internacional a los alumnos, a nuestra comunidad universitaria? Pero el otro lado de la moneda también, ¿cuál debe ser la contribución de los estudiantes internacionales a la formación del conjunto de los alumnos de la institución? ¿Qué implicación activa, qué implicación positiva los alumnos que nos visitan y nuestros alumnos que van hacia otras instituciones? Y para terminar, el segundo es en el marco de qué estrategia de atractividad para nuestro establecimiento y para nuestro país. Y termino diciendo que nos hemos ayudado con la estrategia del presidente Macron, que se llama Choose France, el label Bienvenido a Francia, que es una estrategia de atractividad para los alumnos internacionales que se llama Bienvenido a Francia, que fue lanzado por el señor Macron, el presidente, en el 2018, con un objetivo de recibir 500.000 de alumnos extranjeros en nuestro país, en Francia, contra los 350.000 aproximadamente que recibimos ahora. Esto es en el marco de todas las acciones en este tipo de marco, siempre contestando a la respuesta cuál es el reto para nosotros seguir valorizando la dimensión universal y cooperativa de la enseñanza superior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Ahora damos el pase a Claudio Duce de Lugo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, rector, el equipo de UCIL por esta invitación, y tratar de complementando y optimizando mis 5 minutos, que estoy muy de acuerdo con lo que plantea Graciela, y yo creo que todas las instituciones estamos parados desde esa misma dimensión. Yo quiero agregar un poco de contexto pensando en qué dimensiones o en qué área o ámbito se ve afectado toda nuestra sociedad y que no es ajeno al subsistema de educación superior, estos ámbitos que tenemos que abordarlo. Lo primero, entender que el primer efecto es geopolítico, ¿no es cierto? Y ese efecto tiene que ver con que hoy día todo lo que hemos avanzado, ¿no es cierto?, en los sistemas de desarrollo de la sociedad, nos hacen repensar la parada, digamos, o la mirada del Estado hacia lo que significa en la sociedad, pensando principalmente que estábamos bastante más vulnerables de lo que todos creíamos que estábamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, debiéramos pensar que se nos viene una mirada más proteccionista, una mirada más de proteccionismo a parte de los estados. Por lo tanto, ahí hay un cambio importante, un ámbito de cambio importante. El segundo, la macroeconomía, ¿ya? Obviamente que una crisis de esta magnitud
en el caso de Chile, sumado a todos los eventos que habían ocurrido a partir del 18 de octubre, nos deja un acceso muy limitado al capital. Por lo tanto, efectivamente, también nos complejiza el escenario desde esa perspectiva, cómo accedemos al capital, cómo utilizamos los recursos. Ahí hay un mundo tremendo que nosotros como instituciones de educación nos vemos afectados. Tercero está el mundo de las legislaciones. Todo este cambio, toda esta aceleración de transformación digital que hemos tenido, nos obliga a hacer una serie de ajustes a las leyes que se adapten a esta nueva realidad. Desde la privacidad de las personas, ¿no es cierto?, lo que es el teletrabajo, lo que es la educación a distancia, lo que es el ingreso al hogar del trabajo, que ese es un gran tema que se estaba conversando y discutiendo, cómo afecta a las personas, ¿no es cierto? Después otro ámbito importante y el que estamos viviendo más fuerte es el tecnológico, ¿no es cierto? El auge del contactless, que le llaman, ¿no es cierto? Que gracias a todas estas tecnologías, todo este mundo de redes y de software, nos permiten evitar el contacto, pero sí estar muy conectados. Y eso también cambia la dinámica de la sociedad, cambia la manera que tenemos que enfrentar los desafíos y cambia la manera de lo que tenemos que proveer como sector de educación. La quinta dimensión que yo veo es las dinámicas del sector. Y aquí nosotros estamos viendo, si lo planteamos desde el sector de educación, cómo se ve interrumpida la cadena de suministro, podríamos llamarla, o cómo se ve interrumpido el cómo tradicionalmente hacíamos las cosas, sobre todo las instituciones que tenemos una componente práctica tremendamente relevante en la enseñanza. ¿Ya? Esa cadena de entrega, digamos, esa cadena de suministro de lo que nosotros entregamos a los alumnos se ve interrumpida y hay que replantear. Y finalmente yo creo que el que mueve todos estos otros ámbitos es el comportamiento humano, ¿no es cierto? ¿Cómo a partir de esta crisis el mundo y las personas cambiaron de frentón? Y aquí el concepto central es el certificado de inmunidad, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a avanzar en poder hacer que la gente se sienta protegida, se sienta digamos que se sienta segura de lo que está haciendo y que pueda, digamos, sentir que lo que se está entregando es tanto más valioso de lo que existía antes, porque, ¿no es cierto?, ahí el comportamiento humano tiende a pensar y decir que todo tiempo pasado fue mejor, y hoy día, si uno conversa con los alumnos, la valoración de la clase presencial tomó otro estatus, ¿ya? Yo creo que uno de los temas más difíciles fue este proceso de adaptación a la clase a distancia, los mismos profesores. Para nosotros ha sido un desafío, cómo esto lo hacemos entretenido, cómo lo hacemos dinámico, cómo lo hacemos, los tiempos, cómo lo adaptamos, el formato es distinto. Entonces ahí hay un gran tema que nos lleva finalmente a entender que el mundo se va a mover, y no sé si han leído por ahí, y todo el concepto de la low touch economy, ¿no es cierto? Es una economía de bajo contacto. Y ahí estamos viendo estos cambios, y nosotros como institución hemos querido recoger estos ámbitos en nuestro ecosistema y decir, bueno, ¿cómo hemos tenido que adaptar en lo geopolítico, ¿no es cierto? ¿Cómo poder dar más apoyo a nuestros alumnos? ¿Cómo protegerlos de que lo que estamos entregando sea lo valioso? En lo que es económico, ¿cómo poder crear mecanismos de apoyo, becas, beneficios? ¿En qué enfocamos esos beneficios? Yo les puedo contar que dentro de los beneficios que nosotros estamos dando es el tema de conectividad. Nosotros estamos entregando a más del 50% de nuestros alumnos plan de datos para que puedan tener conectividad. Entonces, tenemos cerca de 55.000 alumnos con planes financiados por nosotros. Después, lo que es la legislación, en Chile tenemos varias restricciones, principalmente por los sistemas de financiamiento, ¿no es cierto? La gratuidad que tenemos en Chile está sujeta a que sean programas presenciales. Y esa presencialidad nos restringe la cantidad de horas que podríamos hacer a distancia. Y estamos en discusión con la autoridad para poder flexibilizar esto. Esto cambió y esto llegó para quedarse, no llegó para ser por mientras dura la pandemia o sale la vacuna. Llegó y cambió la forma de hacer las cosas para adelante, y eso tenemos que conversarlo y tenemos que acotarlo bien con la autoridad. Y en lo que es tecnología, bueno, el Duoc venía en un plan de desarrollo desde 2016-2020, que nos pilló en un muy buen momento. Veníamos con una actualización tecnológica importante. Todas las plataformas que teníamos habían sido recién actualizadas. Ya tuvimos su estreno el año pasado, en octubre, cuando ocurrió el estallido social en Chile, que nos permitió mantener las clases a distancia y probar un poco con esas tecnologías, pero definitivamente con el COVID nos hemos tenido que masificar y a subirnos a un carro que al ritmo que iba o necesitaba era bastante más vertiginoso de lo que realmente veníamos trabajando nosotros, y en ese proceso hemos estado.
¿no es cierto? Y por otra parte, en el comportamiento humano, ver la reacción de los alumnos en una primera etapa, muy molestos, muy enojados, y si uno mira todas las encuestas y estadísticas, este enojo ha ido pasando, y los alumnos también, los estudiantes han entendido que esto es una condición necesaria, y que hay que poner parte, que cada parte pone su pedazo, digamos, para que esta cuestión funcione, y ellos también hoy día están en una actitud mucho más abierta, más receptiva, más colaborativa. Y por supuesto la parte difícil de esto es cómo adaptamos al cuerpo docente, y ahí es entregando formación, capacitación, apoyo. Hemos hecho algunas iniciativas hasta lúdicas, hemos hecho un concurso de clases del mejor de los mejores, que cada profesor postula su mejor clase online y la llevamos a un concurso para que ellos sientan que se reconoce el esfuerzo que se está haciendo. Yo diría que eso es un poco como estamos abordando, no quiero extenderme más para estar en mis 5 minutos, pero es así como hemos estado visualizando este fenómeno y cómo lo hemos estado abordando, cómo este efecto global en la sociedad lo llevamos al subsistema de educación y cómo abordamos cada uno de esos ámbitos desde nuestro entorno. Claudio, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora le damos el pase a Claudia Rodríguez de USIL Perú. Muchas gracias, Rocío. Querido rector, ¿cómo estás? Miu, gracias por la invitación. Gracias, Graciela. Gracias, Claudio, por estar aquí con nosotros. Compartirles que desde la Oficina Internacional, fundada por nuestro rector, que es una vicepresidencia, siempre hemos confiado en la fortaleza de nuestras alianzas estratégicas, lo cual ha hecho que el pase de todos estos meses, hoy en el Perú estamos en el día 101 de la cuarentena, y ha hecho que creo que la área internacional ha sido la más fortalecida en esta temporada por los aportes de ustedes y de los partners. Contarles que en el Perú veníamos siguiendo, como el resto del mundo, desde Wuhan, cómo iba avanzando la epidemia, cómo pasó por Europa, lo que estaba pasando, y cuando se declaró en marzo estábamos a pocos días de iniciarse las clases. USIL, así como también he escuchado tanto en Telecom como en DUOC, venimos prácticamente 8 años trabajando en la virtualidad, invirtiendo en formación de docentes, en tecnología, en infraestructura necesaria, lo cual ya había hecho que desde hace 3 años atrás tuviéramos el 30% de los cursos dictados de manera virtual. Pero claro, nadie nos iba a decir que de un viernes a un lunes siguiente nos íbamos a convertir en una universidad 100% virtual. Pero quiero comentarles, comparto contigo, Claudio, que al principio la reacción de los alumnos fue un poco alerta, ¿no? Tipo, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser? No es lo mismo que estar en la clase, pero creo que, y esto por las llamadas que hemos hecho nosotros, todas las carreras de USIL han estado muy cercanas a sus alumnos y han podido tener el feedback del alumno en cuanto a cómo ha ido inclusive este cambio de actitud. Así como ustedes, también ha habido problemas de conectividad, hemos tratado de solucionar también con la entrega de tips. Tenemos talleres para 1 a 1, resolver dudas que puedan tener los alumnos en cuanto a sus cursos. Hemos hecho más cursos de formación en virtualidad, y creo que ahí es cuando hemos ido nuevamente a los partners a buscar el apoyo que necesitamos, el soporte, y hemos conseguido que también puedan tener diferentes ayudas didácticas, inclusive caracterizar los cursos conjuntos, que es la meta que tenemos internacional para el ciclo 2. En ese sentido, creo que el tema regional va a ser muy importante en los próximos 2 años. Hace un rato antes que todos se conectaran hablamos de las limitaciones de los viajes, así que la movilidad como la conocíamos hace un momento, por un año, mínimo 1 año y medio, no se va a poder dar, así que tenemos que pensar en los codificados, en profesores invitados dentro de las secciones que tenemos, y tanto con Telecom como con DOC también ya lo venimos conversando. También contarles que la economía en el Perú es netamente informal, lo cual también ha tenido un impacto muy duro en sus alumnos. Imagínense, hay muchas familias que tienen 100 días sin poder trabajar y sin ganar ningún ingreso, lo cual ha hecho que USIL también haya hecho un programa de beneficios y descuentos, inclusive en 2 rondas distintas, para poder facilitar a los alumnos la continuidad de sus estudios. Conforme también hemos ido avanzando, hemos tratado de que los profesores tengan este contacto, porque finalmente son los que están ahí con los alumnos y puedan tener esa parte humana que nunca debemos perder, de cómo les va, qué está pasando. Y no quisiera explayarme en esos temas porque son tan tristes, pero hay historias que de verdad son desgarradoras y hablan de mucho del impacto emocional, social que va a tener esta pandemia en nuestros alumnos, en nosotros mismos. Creo que es otro de los frentes en los cuales confío mucho
en que el tema de estar relacionados y luchando conjuntamente por objetivos en común nos va a ayudar a salir fortalecidos. He escuchado a Graciela también hablando de qué es educación internacional. En los foros también, ya ustedes han visto la cantidad de webinars que ha habido desde marzo a la fecha en temas interesantísimos. He podido tener cifras de que solamente el 10% de los alumnos en el mundo universitario lograban una movilidad internacional. Muchos de ellos europeos, por la cantidad de fondos que manejan en Europa. Pero en Latinoamérica solamente era 3 o 4% de todo el total de alumnos. Entonces nosotros hemos por eso salido mucho más agresivamente, buscando soluciones que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, pueda brindar a los alumnos la posibilidad de tener una experiencia internacional, en este caso a través de la movilidad online. Comentarles que ahorita simultáneamente parte del equipo internacional está en una charla de la red Mutis, que es una red de muchas universidades colombianas y de República Dominicana, haciendo un proyecto de MobiRAM, que es movilidad dentro de la red Mutis. Entonces hemos buscado diferentes alianzas, inclusive hemos cambiado el plan de internacionalización de las facultades de la universidad para que pueda acomodarse a esto nuevo. Por ejemplo, tener la presencia de profesores invitados en todos los cursos, mínimo una vez. Creemos además importante, y junto conmigo que también lo hemos visto, Migo ha trabajado muy fuerte con todo ese equipo, haciendo ya acciones más directas al inicio de la pandemia, inclusive USIL estuvo, como ustedes saben, los alumnos peruanos acá, ayudando en la que es la Casa para Todos. Hemos tenido diferentes acciones que se han dado durante toda la pandemia y se seguirán dando seguro para seguir apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, recapitulando esta primera ronda de intervenciones de nuestros ponentes, tenemos muchos aspectos que se han mencionado, tales como son los aspectos geopolíticos, la macroeconomía y cómo es que esto influye en las dinámicas del sector de la educación. Todos coinciden cómo apoyar más a los alumnos, cómo darles mayores oportunidades. Se han hecho distintas acciones desde las tres instituciones en cuanto a conectividad, virtualidad para brindar una mejor atención al alumno, el apoyo de la red de contactos y red de partners en el contexto de una movilidad más restringida, en el cual se dan muchas oportunidades de desarrollo de proyectos educativos innovadores. Con esto nos movemos a la segunda pregunta para nuestros tres ponentes. Y la pregunta es, ¿qué acciones específicas, sociales y ambientales vienen realizando en favor de la comunidad universitaria, la sociedad y el planeta en tiempos de pandemia? Resaltar de 2 a 3 acciones más importantes para la institución, como becas, donaciones, entrega de equipos, investigación relacionada a la pandemia, ayuda social a la comunidad, educación internacional a distancia, entre otros. Seguimos el mismo orden de intervenciones. Invitamos a Graciela Padovani de Telecom Francia. ¿Ya me das el ok? Sí, por favor. Bueno, entonces muchísimas gracias y de nuevo gracias por ofrecerme este espacio para poder dar otra visión, la visión que tenemos aquí en Europa. Cuando me has preguntado qué acciones específicas, lo primero que hemos hecho es, la pregunta que nos hemos hecho es cómo decidir qué acciones específicas, porque de nuevo podíamos hacer un gran número de esas acciones específicas. Entonces hemos montado 3 tipos de células. Una célula de crisis, educación superior, en relación con el gobierno. Es decir, que teníamos una persona de educación superior en el Ministerio de Educación a la que le podíamos hablar para acciones específicas con respecto, porque por ejemplo en mi caso, que muevo más o menos 400, hago 400 movilidades de alumnos por año, me encontré con la pandemia con 250 alumnos en el internacional. Entonces el gobierno me ha ayudado a este tipo de célula de crisis. Yo era el contacto entre el ministerio y nuestra institución, un contacto. Entonces, esa fue la primera célula de crisis más bien macro. La segunda célula de crisis es interuniversitaria. Hemos formado un grupo coanimado interuniversitario entre ingenieros y business, sobre todo, porque aquí está lo que se llama en Francia las grandes escuelas. Las grandes escuelas son las business school, y hay business school en lo que se llama management y en ingeniería. Hay 30 en toda Francia, y entonces el grupo de directores de esas 30 nos reuníamos durante la pandemia todos los miércoles 2 horas para decidir qué tipo de acciones favorizábamos. Era lo que llamábamos la célula de crisis interuniversitaria.
Y luego la tercera era la célula de crisis institucional propia, que se reunía 2 horas por semana. Todos los directores nos reuníamos 2 horas por semana. La primera pregunta que nos hicimos es, y teníamos que identificar entre todos los millones de problemas de los que Claudia ha hablado y de los que Claudio ha hablado y el rector antes también, ¿cómo podemos identificar 2? Entonces identificamos 2 problemas mayores para nosotros. El primero es la dificultad de la continuidad académica. La continuidad académica era que los estudiantes terminen el semestre. Y el segundo problema identificado fue las dificultades socioeconómicas de nuestros alumnos. Voy a hablar un poquito menos porque Claudia ya ha hablado más sobre este tema. Sobre el primer tema de las dificultades de la continuidad académica, los hemos dividido primero gracias a todos los profesores que se han puesto en online, en modo online, en una semana. Entonces, lo primero que hemos hecho es controlar la continuidad académica de los alumnos, ayudarlos con becas económicas, ayudarlos con becas de conectividad. Tenemos en nuestro campus un apoyo psicológico muy importante, estaba la señora en la célula de crisis, y luego esta continuidad académica, aparte de que continúen, que aprueben el semestre. Entonces hicimos becas institucionales COVID, hicimos donación global de la comunidad, para poder ayudar a los alumnos y que la ayuda financiera sea mucho más importante, y luego la alianza con la Intendencia fue muy importante de nuestra región, y gracias a eso, porque teníamos 200 alumnos en el interior de nuestro campus durmiendo en los departamentos, los dorms de nuestro campus. Entonces, en alianza con la Intendencia, hicimos distribución de alimentos a los estudiantes más afectados. Luego, en favor de la comunidad en general, bueno, la donación de mascarillas a la entrada a nuestro campus. Ya he hablado de los 6 temas claves, lo que nosotros llamamos los challenges del futuro, apoyar a la investigación sobre esos 6 challenges del futuro. Préstamos, hemos prestado a la municipalidad y nosotros nos hemos prestado las instalaciones para hacer colectas y donaciones para alumnos vulnerables. Luego, en favor del planeta, voy a ir un poquito más rápido porque para nosotros no lo hemos vivido como, la pregunta era un nuevo inicio post pandemia. Bueno, yo pienso que no es un nuevo inicio, pero que si no es un nuevo acelerador. Es por eso que a mi entender no es tanto un inicio, sino es un acelerador de tendencias existentes. Y las tendencias que nosotros teníamos eran, bueno, las acciones de reciclaje, como las universidades, la gestión de residuos, imposible tomar un café en nuestra universidad con un vaso de plástico, está terminado. La disminución de las huellas de carbono, todo el mundo en teletrabajo, toda la universidad un día por semana en teletrabajo, y ahora estamos pensando en pasar a 2 días por semana. Y estamos utilizando todo este tiempo en lo que estuvimos en teletrabajo durante 2 meses para ver cómo funciona, y en principio funciona. Después quisiera solamente dar, porque me parece que mis 5 minutos han terminado, quisiera dar un último tema. A mí de manera personal he vivido la pandemia, antes de mi intervención han dicho que han vivido la pandemia, que venía, Claudia ha dicho, de Wuhan, ha venido para Europa y después se ha ido para América del Norte, América del Sur, América Central. Bueno, yo vivo la pandemia, a mí me agarró en Corea la pandemia. El día que volví a Francia, la universidad ya estaba cerrada, estoy hablando de principios de febrero. La pandemia ya se había declarado en Corea. Entonces aprendimos mucho de nuestros partners. Y eso es algo, quería terminar diciendo eso, todo lo que estoy aprendiendo con lo que están haciendo ustedes, con la semana del Sustainable Week. Entonces, no digo copiar, pero sino tener buenas prácticas de nuestros partners, trabajar con ellos. Estamos montando con UCIL, por ejemplo, un tercer año en Collaborative Online Education, ya lo estamos haciendo, empezamos en septiembre porque los alumnos no sabemos si van a estar, quizás 20 o 30% de alumnos, los primos entrantes vendrán, pero los otros no vendrán. Y luego, de nuevo, gracias a nuestros partners, porque todo el mundo está reaccionando bien y haciendo muchísimas cosas de la mejor manera posible y aprender entre todos. Espero que hayan sido 5 minutos, esta vez no me he controlado. Estuvo perfecto, Graciela, muchísimas gracias por tu intervención, de verdad muy valiosa. Ahora le damos el pase a Claudio Dulce de Búho, Chile. Claudio, por favor. Bien,
Es difícil responder en 5 minutos la pregunta, pero vamos a hacer un esfuerzo por tratar. Voy a compartir una pantalla porque yo creo que voy a compartir mi pantalla, porque una de las cosas más relevantes de poder responder tu pregunta es entender un poco, y acá voy a compartir algo que tiene que ver con una cadena de WhatsApp que me llegó por ahí el otro día, que me hizo tanto sentido a la conversación, que tiene que ver cómo plantearnos desde las distintas dimensiones, pero pensando en las personas. Primero, ¿en qué posición están las personas? Porque las organizaciones también tienen la misma conducta que las personas a una escala distinta, digamos, a una problemática, digamos, ¿no es cierto?, que es un poquito más compleja, pero si nosotros no entendemos, la reflexión es, ¿dónde me quiero parar en la crisis del COVID? Esa es la pregunta que uno debería hacerse. Y hay 3 zonas que uno pudiera pensar pararse, ¿no es cierto?, desde la zona del miedo, desde la zona del aprendizaje o desde la zona del crecimiento. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la zona del miedo, ¿no es cierto?, podríamos llamar que esa instancia o esa conducta que uno tenía de acaparar comida, papel higiénico, medicamentos que no necesito, contagiar emociones relacionadas con el miedo y la ira, quejarse a menudo, reenviar todos los mensajes que recibo, ¿no es cierto?, y generar un pánico innecesario, e irritarse fácilmente, que es como la primera etapa que vivimos de la crisis. Después yo creo que uno entra a lo que es la etapa o la zona de aprendizaje, en donde uno deja de consumir compulsivamente lo que me hace daño, desde alimentos a noticias, comienzo a soltar lo que no puedo controlar, identifico mis emociones, tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar, y contrasto información antes de divulgar rumores o fake news que hemos tenido hartas y varias muy dañinas, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, reconocer que todos estamos tratando de dar lo mejor. Yo creo que eso es bien importante, entender, para poder nosotros visualizar acciones, entender en qué etapa está cada persona es fundamental. Y finalmente yo creo que ya en esta crisis que se nos ha prolongado, es encontrar un propósito, y aquí estamos hablando de la zona de crecimiento, pensar en los demás y buscar cómo ayudarlos, poner mis talentos al servicio de lo que se necesita, vivir el presente y enfocarse en el futuro, si bien hoy día estamos tomando muchas acciones que tienen que ver con mantener la continuidad operacional, poder mantener el ritmo de lo que estamos haciendo, ser empático conmigo y con los demás, también autorreflexionar y entender qué es lo que me pasa, agradecer y valorar, mantener un estado emocional alegre y contagiar la esperanza. Y no es cierto, buscar la manera de adaptarme a los nuevos cambios y finalmente practicar la calma, la paciencia, las relaciones y la creatividad. Es momento, digamos, de aprovechar a ser creativo, es momento para pensar, es momento para reinventar mucho de las cosas que estamos haciendo. Y eso yo creo que es fundamental para poder decir qué medidas uno está trabajando. Aquí se me fue el panel. ¿Cómo puedo agrandar? Ahí está. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, ¿cuáles son los ámbitos que nosotros hemos visto como oportunidades? Principalmente pensando en este mundo digamos, de los elementos que son los esenciales o los básicos, en una etapa de mucho miedo de los alumnos y de toda nuestra comunidad, pensar en los apoyos, ¿ya? Y ahí tuvimos un fuerte énfasis a lo que es las becas, entregar becas de alimentación, becas de bolsa de datos, préstamos de equipos. Nosotros tenemos hoy día en manos de los alumnos cerca de 4.000 computadores para que puedan hacer sus clases. El tema de becas de conectividad, yo lo comenté, ¿no es cierto? Estamos dando a cerca de 55.000 alumnos becas de conectividad para que puedan ejecutar sus clases en línea. También estamos dando cerca de 40.000 alumnos becas de alimentación y de materiales, porque hay carreras que requieren más materialidad para poder practicar desde la casa, y también hemos otorgado a un grupo importante becas de materiales. Desde el lado de financiamiento de las facilidades de pago, ¿no es cierto?, entendiendo que también hay que dar cierta tranquilidad, si bien el 70% de nuestros alumnos están adscritos al beneficio de la gratuidad, hay otros 30% que no, y que se les ha hecho difícil esta carrera de la pandemia, porque no solamente han visto afectados sus trabajos, sino que también tienen que ser apoyo a su familia directa e indirectamente. Y un tercer mundo, pensando en que ya vamos evolucionando en las zonas que se están moviendo las personas desde el aprendizaje y el crecimiento, es sumamente importante crear sistemas de apoyo. Y lo que nos estamos enfocando en esta última etapa es el apoyo psicosocial, es decir, apoyar y dar contención a nuestros alumnos
desde un apoyo psicológico, ¿no es cierto? Todo este trabajo a distancia nos ha permitido crear mecanismos de apoyo más directos, más concretos, y eso estamos empezando a masificarlo. Y por supuesto un apoyo académico, reforzamiento, ¿ya? Estamos analizando qué alumnos se nos van quedando rezagados, ya sea por asistencia a clases, estamos viendo cómo cuántos asisten sincrónicamente versus lo asincrónico, el asincrónico revisar un poco sus evaluaciones, y hemos puesto un foco ahí en un 5% de los alumnos que hemos detectado que tienen mayor debilidad, creando ciertas mentorías. Es decir, tomar ese 5% y empezar a llamarlo, preguntarles, averiguar por qué no se están conectando, qué dificultades están teniendo. Hemos creado un par de semanas de reforzamiento para poder también a los profesores darles respiro y también enfocarse en aquellos alumnos que se van rezagando. Yo diría que esos son los frentes más fuertes internos. En cuanto a externo, ¿no es cierto? Duoc como impacto en el sistema, ¿no es cierto? Representamos cerca del 17-18% del sistema de educación superior técnico profesional. Todavía estamos coordinándonos con las otras instituciones, principalmente para enfocarnos a lo que es política pública. Yo les comentaba que tenemos muchas restricciones legales o normativas respecto a las clases presenciales. Estamos generando algunos frentes de trabajo con la autoridad para poder apoyar y desarrollar fuertemente digamos, esta posibilidad de que la educación a distancia tome, digamos, también apoyo por parte del Estado. Y desde el punto de vista de la internacionalización, yo creo que ustedes lo han mencionado bastante, ¿no es cierto? Tanto Claudia como Graciela, ¿no es cierto? Hemos visto un mundo de oportunidades grande, ¿no es cierto? Esto de las barreras de traslado, las barreras de los tiempos perdidos, se vencen y nos da muchas oportunidades para la internalización en casa, ya de poder traer el mundo hacia las aulas, hacia los alumnos, hacia las aulas virtuales, y ahí estamos desarrollando programas de acercamiento para poder empezar a crear una parrilla de contenido en donde efectivamente los alumnos puedan seleccionar partners internacionales que puedan complementar su formación. Y ahí creo que hemos tenido relativo éxito en estos primeros meses. Hemos generado programas de extensión virtuales que nos permiten acercarnos también a esas distintas dimensiones y abiertos a la comunidad también, tratando de ofrecer lo nuestro también a la comunidad y aportar desde esa dimensión, poder darle aire a la comunidad en esta etapa tan difícil como el confinamiento o la escasez de, digamos, de poder acceder a contenidos relevantes. Eso es para poder resumir dentro de mi tiempo. Muchísimas gracias, Claudio, por tu intervención. Ahora le damos el pase a Claudio Rodríguez de UCIL Perú. Claudio. Gracias, muchas gracias. Bueno, todos hemos visto fotos, imágenes hermosas de diferentes partes del planeta, en el cual había animales salvajes que empezaban a caminar por zonas donde antes los humanos estábamos. Que todos dentro de casa habíamos dejado estos espacios nuevamente. Es como que la naturaleza recuperó muchos escenarios hermosos. Acá contarles Lima, siempre tenemos como esta marine layer, la capa esta oceánica, la neblina, y tuvimos meses, sol brillante, el mar era como de 3 colores, casi un Caribe, digamos, aparecían delfines, inclusive en nuestra costa verde, lo cual era inédito. Creo que además, definitivamente el planeta necesitaba un descanso. Y en ese sentido, la pandemia ha servido para demostrar inclusive y hacernos admirar mucho más ese ambiente natural cual estamos todos. Gracias, Claudio, por tu diapositiva, la voy a recuperar para todo mi equipo. Yo soy psicóloga clínica y creo mucho en que tiene que ver con tu paz interna, con lo que tú estás proyectando y lo que sucede en tus equipos de trabajo. Si empiezo desde más adentro hacia más afuera, digamos, ¿no? Cuando dicen yo estoy bien, tú estás bien, aplica también esto. El teletrabajo nos ha hecho a nosotros por primera vez en UCIL, como Graciela lo habíamos conversado antes, ustedes teletrabajaban 1 o 2 veces por semana, nosotros no era nuestra costumbre, y ha hecho también que aprendamos todos dentro de UCIL esta nueva manera de trabajar, y busquemos de alguna manera conservar la afinidad, la satisfacción en el trabajo. Vamos a hacer un concurso de talentos, por ejemplo, internamente en el área internacional, a manera de diversión, inspirados en una actividad que hizo el equipo Incoming para los alumnos internacionales, porque hasta ahora nosotros tenemos alumnos internacionales acá en el Perú, hicieron unas lindas actividades, ha habido talleres de karaoke, que me ha divertido muchísimo, ha habido de danzas peruanas, ha habido el concurso de talentos con fotos, y ves a los alumnos que están acá. También tuvimos mucho alumno internacional peruano, pero afuera,
siguen habiendo en Europa, que son los vuelos que me faltan, querida Graciela, para que puedan regresar, y tenemos como unos 24 alumnos que hacemos un seguimiento también de sus condiciones, cómo están, obviamente la salud lo primero, pues ya viene todo lo demás. Ha sido muy complejo el tema de poder conseguir vuelos, inclusive repatriación, que es una de las preocupaciones que teníamos. Creo que aquí en el Perú, donde pones el ojo, hay necesidad. Entonces, quien tiene la posibilidad como organización, como empresa, como grupo humano para ayudar, va a poder colaborar de alguna manera. Y creo que nosotros a lo largo de esta temporada, por ejemplo, como universidad, y los invito a todos ustedes, todos los viernes hay unos webinars que son de alto calibre. Y se han hablado de temas muy importantes como educación virtual, el impacto del turismo, la tecnología, en el cual también damos un espacio para debatir las ideas y poder como sociedad acá, y también bueno, los paneles extranjeros también invitados, para ver qué es lo que está pasando en el Perú, una mirada hacia adentro. Nosotros somos, creo, como muy parecido también a la sociedad en Chile, muy a la familia. Tu núcleo familiar es lo que te va a mover más que, digamos, pensar en un poquito egocéntrico, el vecino, pero la familia lo mueve todo acá. Entonces, cuando vemos los casos de los alumnos, ellos te cuentan, no solamente que mi papá o mi mamá me pagaba la pensión, mi madrina me pagaba un poco, mi abuelito el otro poco. Tenemos casos nuevamente de familiares que han fallecido, que ahora no, estamos viendo el tema de gestionamiento de las becas de orfandad y de los descuentos que pueden tener los alumnos para poder seguir ayudándolos. También tenemos en USIL, hace muchos años atrás, el modo USIL, se refiere a la salud que uno tiene que tener, no solamente física, sino también mental y espiritual. Nosotros tenemos diferentes actividades, lo cual también ayuda a recuperar un balance. Es que en la mitad del día te llega un mensaje en tu computadora y como que es un momento de pausa y para poder reflexionar, respirar y hacer un estiramiento o cuidar tus relaciones interpersonales también. Hemos también tenido llamadas desde Capital Humano a todos nosotros para ver cómo estamos, cómo está nuestra familia. Hemos hecho una red de soporte para aquellos que han enfermado, para tener también todo esto cubierto. Más de nuestro equipo, hay dos queridas miembros del equipo que dieron a luz durante la cuarentena, ambos bebés prematuros, y hemos estado de cuidado de ellos también a la distancia en todo esto. Entonces, creo que mi opinión personal es que USIL como institución va a salir fortalecida, con mayor solidaridad interna de los grupos, se va a irradiar hacia los demás y por lo tanto obviamente a la comunidad. Creo muchísimo en que los partners como ustedes, por ejemplo, que son cercanos a nuestro corazón y en nuestra línea de pensamiento, vamos a poder seguir por mucho tiempo más colaborando. Desde diferentes instancias también se han hecho cursos cortos de formación, como por ejemplo la Escuela de Gastronomía hizo cursos en cuanto a hacer e-commerce de los negocios gastronómicos, cursos de sanidad también importantes, sanitation, para lo que venía acostumbrando y lo que se necesitaba en ese momento en el mercado, que ahora todo el mundo ustedes van a hacer delivery. Entonces había que convertir tu restaurante en un restaurante que pudiera tomar pedidos y con los deliveries. Creo que va a pasar una tercera etapa, ahora cuando ya salgamos de la cuarentena, empecemos a mejorar, porque es la fe, vamos a mejorar todos, y inventaremos nuevas maneras de seguir siendo cada vez más participativos en el mundo internacional. Gracias, Chío. Muchas gracias, Claudia, por tu intervención. Agradecemos a Claudio y a Graciela de esta ronda de intervenciones ante la pregunta señalada. Nos quedamos con mensajes de que a pesar de la dificultad se buscó continuar académicamente con las clases para los alumnos. La palabra creatividad, ¿no?, que las tres instituciones repitieron sobre todo para poder brindar soluciones y cómo hemos transicionado con las etapas mencionadas por Claudio en cuanto a la zona de miedo, luego el aprendizaje y finalmente el crecimiento que aporta para todos nosotros. Ahora procedemos a las preguntas de nuestros asistentes. Tenemos algunas preguntas por parte de ellos que iremos direccionando a nuestros panelistas. Tenemos a Matilde Campuzmana Díaz que nos pregunta: ¿cuánta incidencia tenían los 17 ODS antes de la pandemia? ¿Y cuánto los tendrá o tiene ahora con esta nueva realidad mundial? No sé si Claudio quizás quieras responder esa pregunta. ¿Estás con el audio? Ahora sí. Sí. Listo. ¿Me la puedes resumir para poder
Por supuesto, dice, ¿con cuánta incidencia tenían los 17 ODS antes de la pandemia y cuánto lo tendrán ahora con esta nueva realidad mundial? Bueno, yo creo que, a ver, esta historia, como dicen los periodistas, está en desarrollo, ¿no es cierto? Todavía es difícil proyectar, todavía está en construcción, ¿no es cierto? Estamos en desarrollo todo esto. Es difícil ver cuánto va a afectar. Yo creo que claramente el escenario cambió y vamos a tener una manera muy distinta de enfocar, y sobre todo en esta mirada, ¿no es cierto?, de la ODS. Pero efectivamente yo creo que va a haber un foco mucho más humano. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia es la vulnerabilidad que todavía estamos como seres humanos. ¿Ya? Yo creo que toda la evolución, toda la tecnología, todo lo que hemos visto, que nos sentíamos tan superiores, digamos, no hemos visto aterrizados, y yo creo que en esa visión humana van a haber muchos factores que en realidad no me atrevería a pronosticar cuántos más van a cambiar, pero sí va a haber mucho más foco en lo humano, en las relaciones, en las personas, va a haber otra valoración. Y eso obviamente va a afectar todo lo que nos rodea y todo lo que diseñemos como elementos, digamos. Muchísimas gracias, Claudio. La siguiente pregunta se la damos para Graciela. Nos dice Rocío Villanueva, buenos días con todos. Una pregunta. Luego de la pandemia y las experiencias de virtualización que se van dando, ¿se volverán a promover los viajes internacionales o se convertirán en experiencias virtuales? Ok, estoy controlando el micrófono. ¿Puedo contar el caso francés y el caso de mi institución? Para el semestre próximo, es decir, lo que se llama el fall semester, todas las movilidades internacionales han sido anuladas. Serán online. Y es por eso, y para el semestre spring semester, que comienza en enero, estamos intentando organizar todo y trabajamos con la hipótesis de que todo va a seguir siendo abierto. Pero me parece que, creo que esa era la pregunta, si seguirá o no. Entonces, la respuesta es, el semestre próximo no. Yo sigo pensando que hasta que la pandemia no termine, y dicen los que saben que va a terminar aproximadamente para Navidad, hasta que la pandemia no termine, no. Pero me parece que lo más importante es que la pandemia nos está enseñando a plantearnos de nuevo la pregunta, ¿qué es la enseñanza internacional y con qué nuevos objetivos? Es decir, ok, viajamos, vamos y venimos, pero de manera diferente. Y es lo que yo había querido explicar antes, de no decir por qué viajar, por qué internacional la enseñanza, sino para qué. La pregunta va a ser en el futuro para qué, es lo que se dice en el post-mobility world. En el mundo de la postmovilidad será para qué. Y es ahí donde hay que empezar a mirar qué son las experiencias, cuáles son las competencias que debe aportar un viaje a los alumnos, pero también los alumnos internacionales. ¿Qué van a aportar a la institución? Han hecho el esfuerzo de viajar después de toda esta pandemia y todo. ¿Qué aportarán ellos a la institución? ¿Cuál será su implicación activa? ¿Cuál será la implicación positiva de esos alumnos? Y en el marco de qué estrategia del establecimiento. ¿Para qué internacionalizar? De todas maneras, yo sigo pensando que la internacionalización va a cambiar muchísimo y va a haber mucho de blended en el medio, y que la internacionalización de la enseñanza no significa viajar, significa obtener competencias internacionales. Y como ha dicho Claudia y como ha dicho Claudio, se pueden obtener a través de colaborativa online, a través de webs, a través de una formación híbrida, viajando. Claudio lo ha dicho, con la internationalization at home, internacionando nosotros. Lo que nosotros, por ejemplo, formado un grupo, porque por supuesto como todas las personas que están viviendo en esta pandemia, todas las acciones se están repensando. Entonces hemos creado un nuevo grupo, y el grupo se llama ¿Qué nuevas sinergias entre educación, innovación para el nuevo mundo? Es en ese aspecto que pienso que hay que mirarlo. Y en este nuevo tipo de formación, este nuevo tipo de sinergias, forzosamente va a entrar viajar para qué. Muchas gracias, Graciela. Finalmente, decidimos esta última pregunta para Claudia. Nos pregunta Juan Velasco.
¿Cómo afectará la pandemia a las misiones de voluntariado internacional interuniversitario? ¿Seguirá siendo posible realizarlas presencialmente? En la línea de lo mencionado ya por Graciela y por Claudio, nosotros nos regimos de acuerdo a las indicaciones del gobierno peruano en este caso. Como ustedes saben, por ahora el aeropuerto internacional está cerrado, está ubicado en la fase 4 para que se reabra, esperamos que esto sea agosto o septiembre. Ese es un tema, uno. Ya, aeropuerto abierto, y el otro es lo que acabamos de también hoy día leer, por ejemplo, en Europa no van a permitir la entrada de americanos, en este caso de Estados Unidos, digamos. Entonces, y sobre todo la línea del artículo que leí decía, aquellos países que no han podido controlar bien la pandemia. Entonces va a ser casi, lo hablamos también en un foro de turismo, me acuerdo que hizo USIL, es el Bubble Mobility. Tu país está bien contenido, el mío también, podemos asociarnos. Entonces sí se va a ver afectado. Yo creo que ustedes, queridos alumnos, tienen que pensar ahora en lo que es movilidad online. Creo que es importante que lo vean como una posibilidad. Imagínense trabajar en conjunto con un equipo multinacional de otros países que les podría dar la idea de ir desarrollando estas habilidades blandas tan importantes para después insertarse en el mercado laboral. De la universidad va a estar atenta, obviamente, tanto MIU como el vicepresidente de Sostenibilidad como yo, para cuando todo esto sea posible y empezar a lanzar nuevamente los programas, decirles que internacional ahorita tenemos programas cortos, online, que antes eran con viaje incluido, lo cual también significa un ahorro económico para muchos y espero también sea atractivo. Muchas gracias, Claudia. Ahora invitamos a cada uno de nuestros ponentes a darnos un pequeño mensaje final durante un minuto. Por favor, comenzaríamos con Graciela, luego con Claudio y luego Claudia. Gracias. Graciela, por favor. Uy, muy difícil un mensaje final. Claudio, te dejo comenzar a ti, luego sigo yo. Sí, porque bueno, para resumir difícil, así que intentaré buscar algo diferente. Claudio, tú comienza. Bueno, voy a tratar, a ver, como dice Graciela, es bien difícil, digamos, un mensaje, sobre todo lo que yo les decía, que esto está en desarrollo. No, yo creo que estamos en un tiempo de oportunidades, en tiempos de reflexionar. Yo creo que más que nunca uno ha podido reflexionar, sobre todo con las medidas de confinamiento, a pesar del teletrabajo, que en realidad ha sido una experiencia muy nueva, ¿no es cierto?, para todos, pero es un gran tiempo de oportunidades para pensar, para reflexionar, para poder visualizar el mundo desde otra perspectiva. Yo creo que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo algunos, pero creo que esto nos llegó en un buen momento en la vida, ¿ya? Yo creo que esto nos va a permitir reenfocar el mundo, como decía, hacia un enfoque más humano, más humanista, digamos, en donde el centro sean las personas y no la economía ni la tecnología. Yo creo que a veces hemos perdido un poco como sociedad de los focos y hoy día esto nos lleva a pensar a la esencia de lo que somos como sociedad, formados por personas. Y eso nos va a ayudar mucho, con todas las virtudes y las ventajas que la tecnología nos está permitiendo para acercarnos. Yo creo que el aprendizaje de usar todo esto del trabajo a distancia, el aprendizaje de enseñar a distancia, el de contactarse, relacionarse, nos está dando grandes aprendizajes y en esta visión más humana creo que son grandes oportunidades las que se vienen para el mundo, con varios años que vamos a tener que tener algunos baches, ¿no es cierto? Va a ser complejo, digamos, el salir adelante, pero yo creo que vamos a ganar mucho como sociedad y como planeta. Muchas gracias, Claudio. Bueno, ahora sí me toca. Sí, vuelvo, una frase de la que me quedé pensando cuando estábamos hablando y muy unida a lo que ha dicho al principio don Ramiro, el rector, al que agradezco nuevamente esta oportunidad, ha dicho un nuevo inicio post-pandemia, y ha dicho hemos hecho esto, y cuáles son los challenges. Entonces, para mí es un nuevo acelerador de tendencias existentes, de buenas tendencias existentes, más que un inicio, sino que esta pandemia sea un nuevo acelerador de muy buenas tendencias ya existentes. Listo, muchas gracias, Graciela. Claudio, por favor. No creo que los que trabajamos en el mundo académico sabemos que nuestra vida es marcada por el calendario académico, ¿verdad? Todo lo que es inducciones, inicio de clases, los parciales, los finales. Creo que esta pandemia ha servido para, de una manera, sacarnos de esa zona que podríamos estar de confort y repensar, contigo, con Claudio y con Graciela, lo que es realmente la educación de este siglo,
qué habilidades necesitan los alumnos, dónde podemos todavía mejorar, y sobre todo valorando muchísimo, y por eso les agradezco a ambos estar hoy día acá, y no solamente hoy, sino lo que hacemos juntos, las actividades, nuestra cooperación internacional. Hoy más que nunca estoy convencida que el poder de uno no es suficiente, es el poder de toda la comunidad para poder salir adelante victoriosos de esto. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora invitamos también a nuestro rector, Ramiro Salas, a que nos dé también un mensaje final, y luego a Miu Huang, nuestra vicepresidenta de Sostenibilidad. Querido rector. Ya. Sí, muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer muchísimo a nuestros queridos amigos y brillantes expositores, como es Graciela y Claudio. Yo creo que junto con Claudia Rodríguez y Miu Huang se hace un equipo sumamente potente en un momento en el cual yo consideraría, dentro de lo que significa el dolor de una pandemia, una gran y nueva oportunidad. Lo que estamos viviendo precisamente es el inicio de un nuevo orden mundial, de una nueva era del conocimiento y de una nueva forma de comunicación. Y esto es lo que ha adelantado en muchísimos años una situación de la cual solamente podemos obtener beneficios si lo podemos usar bien. Y yo creo que allí radica esa posición ética que debemos de tener todas las personas, cómo calibramos la posibilidad de un adecuado y responsable y sustentable uso de estas nuevas posibilidades. Yo creo que quienes hemos vivido siempre y somos fieles creyentes de que el mundo es redondo y que todos somos ciudadanos de este globo terráqueo, por decirlo así, también somos convencidos que eso nunca dejará de ser siempre una forma de comunicación. Si bien es cierto, hoy día y de aquí en adelante muchas formas de comunicación serán de esta naturaleza, también es más cierto que siempre tendremos ese intrínseco deseo de todo ser humano de dar las vueltas al mundo que sean necesarias. Porque así es, el mundo es redondo y hay que conocerlo, y hay que vivirlo, hay que tocarlo y hay que justamente aprovecharlo. Esa gran combinación de virtualidad y de vivencia creo que es el nuevo orden mundial que nos va a llevar a muchísimas nuevas oportunidades. Yo quiero saludar a mis distinguidos queridos amigos de la hermana República de Chile a través de Claudio y por supuesto a nuestra querida Graciela en Francia, con quien tenemos muchísimas buenas experiencias, y asimismo quiero desear que mis queridos colegas de trabajo, como es Claudia y Miu, puedan seguir profundizando en este concepto de nuestros pilares, como nosotros llamamos a esta forma de vida, nuestra forma de comunicación que lleve cada vez a mejores posibilidades de comunicación, de entendimiento y de conocimiento. Muchas gracias pues por haberme invitado a este evento, que lo valoro mucho y veo en él una gran perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, querido rector, muy amable, y agradecemos también a nuestros ponentes, a Claudio, Graciela, Claudia, muchísimas gracias, a todos nuestros asistentes el día de hoy. Les estaremos alcanzando una encuesta por sus correos, porque queremos seguir mejorando. Ahora le doy la palabra a nuestra vicepresidenta de Sostenibilidad Corporativa, Miu Huang, para que pueda dar cierre al webinar. Gracias. Miu. Sí, muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Sin duda creo que ha sido una mañana muy rica y que todo lo que ustedes han compartido son muchos puntos con los que yo coincido. De hecho, tanto lo que ha comentado el rector, Graciela, Claudio, Claudia, ustedes dicen a modo de resumen, esta pandemia sin duda nos ha traído grandes retos, grandes dificultades a todas las organizaciones y familias, ¿no? Como dicen, esta pandemia ha sido una de las más democráticas a nivel global. No ha tenido
reparo en país, nivel socioeconómico o edad. Nos ha tocado a todos por igual. Y de hecho este reto ha hecho que nos ha forzado a tener que adaptarnos rápidamente, ¿no? Hacia la virtualización, pero también hacia dar una respuesta rápida a nuestros stakeholders directos como nuestros alumnos, nuestros colaboradores y docentes. Y de hecho, este evento o esta pandemia es un evento sin precedentes, donde nosotros vemos que se da a relucir el ser humano, ¿no? Donde da a conocerse la verdadera naturaleza del ser humano, de la resiliencia, de la adaptación. Y coincido con muchas de las palabras que ustedes han dicho, donde nosotros vemos que no solamente vamos a poder salir adelante preocupándonos por nosotros mismos, por nuestras organizaciones, que la única forma de que nosotros podamos salir adelante de esta pandemia es con la colaboración, es con la generación de sinergias y la preocupación del uno por el otro. Como hemos visto, no es tan sencillo encapsular este virus, sino la única forma es cuidarnos todos nosotros juntos, ¿no? Creo que ahora más que nunca la sostenibilidad, la búsqueda del bienestar común para lograr el desarrollo sostenible cobra. Creo que es importantísimo todas las cosas que ustedes han mencionado. Ha sido para mí una mañana, y creo que para todos los oyentes, una mañana muy rica, y quiero agradecer en nombre de todo mi equipo y el mío a nuestro querido rector por haber estado esta mañana acompañándonos en todo el webinar con estas reflexiones, a Graciela Paduani, que nos conversa desde Francia, ahora en su tarde, a Claudio Duche desde Chile, a nuestra Claudia Rodríguez, nuestra vicepresidenta internacional, y a todo su equipo por haber preparado y organizado junto con nosotros estos momentos de reflexión. Creo que todas las reflexiones que ustedes han dejado y las acciones tan importantes que han compartido, que han hecho sus universidades, también va a ser en beneficio nuestro y de nuestros estudiantes al saber estas acciones que nosotros también estamos compartiendo para poder tomar en cuenta. Coincido plenamente con el cuadro de Claudio que iniciamos de repente en un momento con mucho miedo, en una zona de temor, pero definitivamente me quedo en la zona de crecimiento que expuso Claudio. Creo que es muy importante el mensaje positivo y que recojamos y que nos quedemos con las cosas positivas que nos está dejando de la pandemia. Esta semana es una semana de celebración para nosotros como organización, porque estamos celebrando la Semana de la Sostenibilidad, la USIL Sustainable Week, y esta es nuestra 5ª edición. Y en este espacio para nosotros es un espacio donde buscamos generar un cambio, generar un conocimiento y conciencia, no solamente en nuestros alumnos y en nuestra comunidad, sino en toda la comunidad en general. Creemos que al difundir estos espacios de generación de conciencia, vamos a lograr cada vez más agentes de cambio que el mundo necesita. Y sobre todo en este contexto, en esta nueva coyuntura, cada uno de nosotros somos agentes de cambio para contagiar una mente positiva, para contagiar el dicho del bienestar común y el desarrollo sostenible para todos. Así que muchísimas gracias por esta mañana tan enriquecedora, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos mensajes tan potentes, tan positivos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Muchas gracias, me quedo muy agradecida con nuestro rector, con Claudio, con Graciela, con Claudia y todo su equipo. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias. Muchas gracias, pues. Gracias. Buen día.